Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de este miércoles. 12 de marzo del año 2025. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy, miércoles, iniciaremos el libro Enfoques Espíritas, Medium Divaldo Pereira Franco, Espíritu Viana de Carvalho. Título: Enfoques Espíritas. El aturdimiento que arrasa la tierra y envuelve a las criaturas ha generado lamentables posturas filosóficas y extraños cultos religiosos, que se caracterizan por el barbarismo y por los disparates de sus manifestaciones. Aunque no nos cabe la tarea de la censura o la posición de críticos por sistema, fieles al magnífico contenido de la doctrina espírita, nos permitimos a lo largo de los años examinar algunas cuestiones y comportamientos humanos, presentando sobre ellos el enfoque espírita. Reconocemos la temporaria necesidad en la tierra de esas sectas extrañas, como también de las diversas doctrinas ahora adoptadas por las masas como expresiones de fe y filosofías de vida. No obstante, habiendo transcurrido más de 127 años desde el surgimiento de la codificación kardecista, nos parece oportuno una toma de posición coherente con las enseñanzas y estudios de la doctrina espírita, que tienen por objetivo liberar a la criatura del misoneísmo, de las leyendas y supersticiones, de las creencias ingenuas y de las evasivas culturales, tanto como de las antiguas informaciones religiosas destituidas de fundamento científico, que pretenden mantener la idea absurda de un Dios antropomorfo, sustentando la fe ciega. No albergamos la presunción de presentar los asuntos abordados en su mejor enfoque. Nos anima, en cambio, el propósito de contribuir de alguna manera en la iluminación de las mentes y del discernimiento humano frente a una problemática de gran importancia, como lo es la importancia del alma y sus implicancias en la comunicabilidad, en la reencarnación, en la justicia divina, en la vivencia evangélica. Estos enfoques espíritas se basan en la lógica de la razón, teniendo como soporte el veraz lenguaje de los hechos constatados por la investigación científica. Hay mucho para decir sobre la gama de fenómenos que se obtienen en el organismo de la doctrina espírita y que vienen desafiando a las últimas décadas iluminadas por la ciencia y por la tecnología, periodos esos no menos portadores de sufrimientos, miserias y angustias que aquellos que los precedían. Oportunamente, varios de los mensajes que constituyen el presente volumen fueron publicados en diversos periódicos espíritas de nuestro país. Al ser aquí recopilados, fueron revisados y corregidos por nosotros mismos con el objetivo de darles una mejor armonía de conjunto. Conscientes de estar contribuyendo con nuestra mejor parte, suplicamos al Señor Jesús que nos bendiga y guarde en su paz. Viana de Carvalho, Salvador, 29 de mayo de 1980. Número 1. Salve Codificador.
Transcurría el reinado de Napoleón III entre desesperación e inquietudes. Habiendo prometido la república, se hizo emperador desde 1848, dejando a Francia ansiosa e insatisfecha. En las calles de París y en las academias, la revolución de las ideas parecía repetir el pensamiento de Voltaire, Condorcet, Montesquieu, los pre-revolucionarios. Las iglesias se debatían bajo las amenazas del materialismo ateo y del racionalismo nihilista que comenzaban a vencer a la ignorancia y a los dogmas. Kardec es llamado a la faena de la renovación de los ideales y a la preparación del porvenir. Comienzan los embates. En las vitrinas de la Galería de Orleans, en el Palacio Real, el señor Dantou coloca en lugar destacado el libro del señor Allan Kardec. El abad de Lesanu, que representa la nobleza intelectual de clero libre, se fascina con el libro de los espíritus y afirma que él contiene todo cuanto es necesario para, puesto en práctica, conducir a cualquier criatura al cielo. La intolerancia, sin embargo, fermenta la rebeldía y el crimen derrama su ponzoña a través de los preconceptos entre las paredes estrechas de la envidia. En Barcelona son incinerados 300 volúmenes que traen el pensamiento revolucionario, como si quemando los libros pudiesen destruir las ideas. El sol de la creencia, no obstante, esparce sus rayos como dardos victoriosos, y el mensaje del espiritismo hace renacer de las cenizas del olvido, a semejanza de Circe, pie de página. Circe, en la mitología griega, célebre hechicera de la isla de Ea. Las filosofías que fueran la gloria de civilizaciones pasadas para deslumbramiento y júbilo de los tristes, ansiosos y esclavos. Gabinetes de empirismo y cientifismo son transformados y la experimentación metapsíquica revela la inmortalidad del alma victoriosa después de la muerte. El propio Napoleón III abre las puertas de las Tullerías, pie de página, Tullerías, Palacio de las Moradas de los Reyes de Francia, en París, que hizo construir Catalina de Médicis, nota del traductor. Oye al señor Ibail entre encantado y atento. Los muertos regresan, las voces hablan. De la misma ciudad de Lyon, en la que el cristianismo conoció tantos testimonios de fe, a través del martirio en los primeros siglos, el mundo recibió con Kardec el mensaje portador de luz y de consuelo para la humanidad entera. Se cumplen las promesas de Jesús, el Espíritu Santo llega, consuela y permanece, la fe se esclarece, perdura y guía, la filosofía explica, orienta e ilumina, la ciencia afirma la creencia y el conocimiento se apoya en la fe, en los términos exactos y reales. Nuevos horizontes se abren en la investigación, se presentan otros rumbos para el saber. Las premisas de la paz establecen las directrices de la felicidad y el Cristo, vivo y triunfante, vuelve al nostálgico corazón de cuantos lo aguardan, expectantes, confiados. Gloria a ti, oh Kardec, victorioso, constructor de los tiempos nuevos. Tus discípulos jubilosos y gratos te rinden homenaje y te saludan. Número 2. Mensajero de la luz. Nada que se le equipara, ninguna fuerza mayor que aquella de la que se hace intermediario, de fácil manipulación, es depositario de incomparable poder de persuasión y, al alcance de quien lo desee, transforma hombres, modifica estructuras y sacude construcciones de diversa magnitud. Despreciado no se empequeñece, compelido no reacciona, exaltado no se ufana. Miniaturizado nada pierde, cerrado parece inútil, relegado a los estantes, se convierte en adorno. Usado y meditado, desarrolla posibilidades y enriquece de bendiciones, facilitando sonrisas de júbilo, lágrimas de emotividad, sueños de esperanzas, enseñanzas imperecederas. Ese mensajero es el libro. El mayor tesoro de que el hombre puede disponer para la propia evolución. Existen, no obstante, libros que conducen y orientan, libros que pervierten y envenenan, libros que educan e instruyen, libros que desequilibran y corrompen, libros que retratan vidas ennoblecidas, libros que narran la historia y que cuentan historias, libros que preparan para la vida, libros que conducen a la muerte, libros y libros. Utilizando el vigoroso libro de la naturaleza, donde el Padre inscribió las lecciones de su suprema sabiduría, cantó Jesús
la epopeya del amor, permitiendo a la humanidad después compilar el Nuevo Testamento retratando las buenas nuevas. Antes de él, Sócrates se sirvió de la experiencia humana en observaciones preciosas y Platón narró sus enseñanzas en libros inmortales. Pese a las guerras en las que se vio forzado a participar, Marco Aurelio grabó en un libro sus pensamientos y meditaciones superiores. Meditando muchos siglos después, un solitario monje trazó rutas de místico amor que resplandecen en imitación de Cristo. Pero otros hombres escribieron panfletos mordaces y libros trágicos, opúsculos venales y tratados científicos, gratificaron discursos torpes y coleccionaron páginas de inefable sabiduría. En clausuras herméticas, en las plazas aireadas, en las escuelas como en las prisiones, en el silencio ascético o en el tumulto de las ciudades, el libro ha estado presente ejerciendo la función que se le destina: conducir silencioso y fuerte el mensaje de que es portador. Lujoso o de cáñamo, selecto o popular, vale por su contenido, por el bien que hace, nunca por el precio al que puede ser adquirido. No obstante, por encima de cualquier examen, el libro espírita es el mensajero de la luz, sintetizando la sabiduría de los siglos, ofreciendo los graneros de la inmortalidad, promoviendo al hombre a la culminación de la existencia, liberando la vida. Elaborado por los espíritus excelsos a través de Allan Kardec, dio inicio a la era noble, dirimiendo dudas y agrupando espíritus hacia el fanal glorioso de la felicidad. Libro espírita, Dios te bendiga. Número 3. Cristianismo y espiritismo. Resulta imposible disociar al espiritismo de la doctrina cristiana. Por más que se desee anteponer argumentos negativos o de cuño escéptico, el mensaje kardecista sin cualquier sombra de duda es el consolador prometido por Jesús. No obstante, el respeto que nos merecen todas las corrientes del pensamiento espiritualista, particularmente las que derivaron del cristianismo primitivo, la doctrina espírita cumple todas las cláusulas del anuncio de Jesús, clarificando sus enseñanzas gracias a los postulados a través de los cuales se expresa. Al declarar que enviaría al Consolador, pie de página 1, Juan 14:16, nota del autor espiritual, para la humanidad, a fin de que él repitiese sus sabias lecciones y trajese otras que aún no podían aprenderse en aquellos días. El Maestro fue tácito en reconocer que nosotros los hombres olvidaríamos el incomparable mensaje y lo adulteraríamos, despojándolo de su significado profundo, careciendo por consiguiente de las condiciones mínimas para comprender en su totalidad la magnitud de la revelación. Es indudable que las conveniencias humanas, en complicidad con las pasiones de grupos y gobiernos arbitrarios, procuraron adaptar el pensamiento superior del Cristo, sirviéndose de él, para cometer los desvaríos que la historia refiere en largas y lamentables consideraciones. De la lección inicial quedaron apenas las palabras del Señor, algunas de ellas convenientemente adaptadas a situaciones que debían prevalecer, muchas otras ajustadas y colocadas para servir a los intereses subalternos. Pese a todo, el vigor del ejemplo del Rabí y la estructura de sus enseñanzas sobrepasan los límites de las formas, ofreciendo una visión compleja y perfecta del ministerio que él vino a ejercer y del permanente llamado a la reforma del hombre desequilibrado y vencido. Por otra parte, una inmensa cantidad de enseñanzas no hubieran podido suministrarse en aquella época porque el proceso intelecto-cultural de las mentes de entonces no permitía su asimilación. Tampoco la ciencia estaba en condiciones de comprobar la realidad de las situaciones, palabras e informaciones. Sin embargo, aunque en forma velada, se refirió a la pluralidad de los mundos habitados, pie de página Juan 14:1, dando una idea global del universo conforme la moderna teoría einsteiniana, cuando el concepto vigente sobre la Tierra y el firmamento era mezquino e ingenuo. A continuación, se adentró en la embriogenia cuando se expresó mediante los términos nacer del agua, pie de página Juan 3:5, notas del autor espiritual. Anticipando el conocimiento sobre el origen de la organización humana a través de la fecundación acuosa, afirmando al mismo tiempo la reencarnación, identificando por los contemporáneos como resurrección de la carne.
Habiendo sido predecesor de la física nuclear y de la ciencia atómica, la acción que multiplica los panes y los peces vino a certificar su sabiduría y perfecta manipulación de las moléculas que elaboran las formas, lo que prueba su responsabilidad por la vida en la tierra de la que es el gobernador excelso. La doctrina espírita, mediante la comunicabilidad de los espíritus, ofrece un consuelo imprescindible para la vida relacionado con el misterio delante del túmulo, esclareciendo uno de los más complejos y alucinantes problemas de la filosofía religiosa de todos los tiempos. El apoyo proporcionado por la reencarnación demuestra la inalienable justicia divina, favoreciendo una perfecta visión espiritual para la travesía comportamental de la ética humana por el ejercida y enseñada con ejemplificación sin par. Gracias a la concepción espírita, las consideraciones en torno de Dios abandonaron el antropoformismo atribuido a la divinidad, con lo que las ideas sobre el Padre adquirieron un carácter verdaderamente trascendental, conforme lo declaró Jesús en reiteradas oportunidades, poder pensante y actuante fuera del universo y anterior a él, según la definición del insigne matemático y conceptista que fue Einstein. La filosofía espiritista es el contenido moderno, lógico, de toda la formulación del Evangelio, especialmente en lo concerniente a la caridad, la virtud mayor de la que Allan Kardec se valió para convertirla en la piedra angular del comportamiento religioso del hombre, conforme lo declaró. Fuera de la caridad no hay salvación. Optimista en todos sus informes, constituye una relevante psicoterapia por estar estructurada en el amor, en la experiencia del bien incesante, de las cuales afloran los resultados saludables para quienes experimentan esas vivencias, liberándolos de las amarras del primitivismo que aún permanece vigente entre los hombres. Con un alcance conmovedor, es ciencia que a través de técnicas propias y de las tradicionales demuestra sus postulados sin escapar al desafío de los modernos descubrimientos que, sin desmentir estos postulados, tampoco los contestan, antes bien los confirman de manera expresiva sorprendente. Si los fenómenos espiritistas traídos por los inmortales a través del intercambio mediúmnico, innumerables narraciones evangélicas pecarían de obscuras, cuando no de inverosímiles y fantasiosas. Sin embargo, Jesús afirmó que la letra mata y el espíritu vivifica, otorgando vigor y lógica, énfasis y actualidad al espíritu de las lecciones evangélicas. La doctrina cristiana resurge íntegra con su moral incomparable. En el espiritismo, el Consolador que la repite, acercando nuevas revelaciones, rumbos actuales, para conducir con mano segura al hombre intelectualizado de estos tiempos, aunque no necesariamente moralizado, ya que no siempre esta última conquista acompaña al progreso de orden intelectual. Sin el cristianismo no hay espiritismo. Sin este, por otra parte, el cristianismo pierde la fuerza y el vigor de su lógica, de su contemporaneidad de todos los tiempos. Jesús y Kardec son términos preciosos en la ecuación de la vida humana. Jesús es vida, Kardec es sustentación de la vida. Jesús es el camino, Kardec se convierte en la vitalidad y seguridad para la marcha exitosa. Jesús es la verdad, Kardec se torna el esclarecedor de la revelación de la verdad. Jesús es el pastor, Kardec es la voz que llega hasta las ovejas, convocándolas nuevamente al redil. Jesús es el maestro incomparable, Kardec permanece como discípulo fiel, despertando mentes y corazones para lecciones de la vida eterna. Jesús trajo el mensaje, Kardec lo explica y lo actualiza. Consolador inagotable, el espiritismo es el renacimiento del primitivo cristianismo, respuesta del amor del Cristo a los afligidos llamados de la humanidad, llamados de la humana criatura terrestre. Número 4. Fanal del espiritismo. Inalcanzando por las hábiles intrigas de las acusaciones gratuitas con las que en el pasado los adversarios ideológicos pretendieron empañar su luminosidad estelar, el espiritismo prosigue brillando en los cielos de la humanidad, considerado como la legítima doctrina del Cristo, teniendo en cuenta la diafanidad que traduce sus superiores enseñanzas. Las impugnaciones que le fueron presentadas por hallarse destituidas de legitimidad
se fueron desmoronando paulatinamente, fue desapareciendo la agresividad de que revestían y perdiéndose el aparente fundamento que parecía sustentarlas. Ni locura como consecuencia inmediata de la adopción de sus conceptos, ni desvaríos diabólicos predominando entre sus prosélitos. La excelencia de los postulados traídos a la vivencia cotidiana de sus adeptos traduce la grandeza que caracteriza el mensaje espiritista, que construye hombres de bien perfectamente integrados en el entorno social, trabajando activamente para mejorar los panoramas humanos de la comunidad en que se desarrollan. Superada la etapa del combate acérrimo que fortaleció más aún a sus tropas corporificadas entre los trabajadores dedicados, surgen nuevas y apresuradas agresiones teóricas resultantes de la posición acomodaticia de aquellos que prefieren el marasmo a la acción, la indiferencia mórbida a la definición, el interés inmediato a la actitud preventiva y cautelosa con relación a los males que azotan las espaldas de las criaturas, aquellos que se complacen en la insensatez y en el utilitarismo que acaban conservando en menoscabo de la paz y de la felicidad verdaderas. En un mecanismo de evasión de la responsabilidad, afirman muchos neófitos en los estudios espíritas que la doctrina es muy fácil, que no les exige mayor suma de esfuerzo para el estudio o la reflexión, ya que puede ser comprendida de un solo golpe en la amplitud de un gesto. Al mismo tiempo, otros informan que no se dieron al trabajo de realizar un análisis más cuidadoso de las directrices espiritistas, examinándose y de profundizar en los conceptos doctrinarios a fin de ahorrarse preocupaciones y perturbación ante la complejidad de sus instrucciones filosóficas. Ni una ni otra afirmación merecen aprecio o consideración por apoyarse falsamente en una estructura ilegítima. El espiritismo es simple, lo que no implica que sea fácil, ya que invita al hombre al urgente estudio y a la inmediata reflexión, resultando de tal comportamiento como efecto más próximo la renovación de conceptos ante la vida, la propia transformación moral a la que nadie puede sustraerse transfiriendo a otros semejantes tareas. Por otra parte, su complejidad se va manifestando en la exacta medida en que el aprendiz, habiendo logrado la comprensión de determinadas cuestiones, se va introduciendo en otras que surgen fascinantes ante él como un nuevo desafío en el que se propone vencer. Toda filosofía parte de principios establecidos que conducen a la investigación en torno de los problemas y enigmas que deben resolverse, ofreciendo un seguro apoyo al comportamiento vivencial de sus adherentes. La vasta gama de investigaciones que la ciencia ofrece en los múltiples campos del conocimiento impone, sin dudas, numerosas pesquisas y aprendizajes, exámenes y observaciones que se suceden, proporcionando una introducción cada vez mayor en el mecanismo íntimo de la vida en permanente incógnita. Conquistada una etapa, se presenta otra en paneles nebulosos que la perspicacia y el trabajo de la inteligencia procuran aclarar. Religión integral en su faz cristiana, el espiritismo reconduce a la criatura hacia el Creador, utilizando la metodología más austera, aquella a la que se reportan todas las religiones ennoblecidas: adoración a Dios en espíritu y verdad, meditación en torno de la inmortalidad del alma, oración, análisis de las causas y finalidades de la vida, ejercicio y vivencia del amor y de la caridad, consideraciones respecto de la justicia divina a través de la reencarnación, cimientos poderosos que se robustecen con el testimonio de los hechos que demuestran la sobrevivencia del espíritu y los efectos morales que éste experimenta como resultado de las actividades y hábitos a los que se vinculó antes de la desencarnación. Sin duda, el estudio es indispensable para ofrecer un más amplio entendimiento del mecanismo espiritual de la vida, y a través de su adquisición se arma el aprendiz para la utilización de sus conceptos en lo cotidiano. En razón de la comunicabilidad de los espíritus y gracias a la reencarnación, cada cual inscribe en lo íntimo su código de responsabilidades, educándose en la escuela del bien como adepto sincero y honesto, porque comprende que cosechará de acuerdo con la siembra, aprovechando lo que resulte mejor para el propio adelanto y eliminando los falsos alegatos de antaño que culpaban a Dios, a la sociedad y a los demás por los fracasos personales o por los acontecimientos desagradables de lo que era objeto. El conocimiento espírita da una dimensión real a la vida, liberando a la conciencia de los anestésicos de la ilusión,
como así también de las muletas del falso apoyo, representadas por la autodisculpa, y de la acusación indebida contra quien nada tiene que ver con la procedencia de los males que afligen el abatido, al enfermo, al atormentado. La comprobación de que cada uno en lo que hace de sí mismo lo ayuda a mejorarse, porque le demuestra que los expedientes de lo ilícito no culminan en paz interior ni en realización eficaz. Cuando las enseñanzas espíritas sean bien comprendidas, examinadas y asimiladas por los hombres, estos modificarán sus comportamientos sociales gracias a la transformación moral que cada ser se impondrá a sí mismo, generándose entonces una comunidad pacífica y justa que se extenderá generosa por doquier, contribuyendo a la transformación de la tierra que, regenerada y luminosa, seguirá marchando en dirección de la finalidad que la guarda como a sus habitantes, hoy enredados en luchas cruentas y rudas por haber abdicado de las armas del amor, de la mansedumbre y de la fraternidad. Este es el gran fanal del espiritismo. Número 5. Cristianización del hombre. Tarea ardua, aunque gratificante, la de la educación. Imprimir hábitos saludables donde se hayan fijadas diversas expresiones impulsivas, rectificar ciertos conceptos de la emotividad y sustituir acomodamientos por deberes constituyen en el educando un desafío a realizar por el educador. La educación es programa de relevante significación para el perfeccionamiento del individuo por plasmar en él las condiciones y valores que lo capacitan para la vida, enseñándole los métodos correctos que debe utilizar en la lucha por la supervivencia, así como los recursos hábiles para relacionarse con las demás criaturas. Muchos problemas de conducta, de comportamiento, son resultado de disturbios en el curso educativo o en la vivencia de las acciones disciplinantes. La educación, que se responsabiliza por la conducción y conducta del hombre, no dispensa la contribución de la disciplina sin la cual muy difícilmente se fijan sus valores en la personalidad. Existen espíritus recalcitrantes a cualquier metodología educacional que solamente ceden en la aceptación de los valores educativos cuando se ven censurados por el dolor que somete a sus dictámenes a los más rebeldes temperamentos. Paulatinamente, en el sucederse de la reencarnación y los procesos directores del comportamiento impulsa al individuo a la adhesión e incorporación de sus instrucciones en la propia conducta, por cuyo intermedio evoluciona. Por esta razón no es fácil el ministerio de la verdadera cristianización del hombre, porque cristianizar es educar con Jesús, es cambiar el concepto utilitarista que se encuentra arraigado en el individuo, demostrando que el mensaje evangélico no es artículo de uso apenas para los momentos del paroxismo, del dolor, del juego, de los intereses fácilmente digeribles. Lograr toda una alimentación vital para los sucesos cotidianos del alma significa revertir el orden actual de los valores religiosos tradicionales, dándoles una dinámica más acorde con la vivencia cristiana. Los primitivos cristianos comprendieron el significado del Evangelio gracias a lo que aprendieron con el Maestro y sus seguidores contemporáneos. Más que optar por la admisión tácita y cómoda de sus postulados, se convirtieron en mensajes vivientes, infundiendo a través del ejemplo, el respeto y la aceptación de la filosofía revolucionaria del amor y la solidaridad. No se entregaron a la torpe competencia, por el contrario, se dieron unos a otros ayudándose recíprocamente, como con lo que lograron sensibilizar a los hombres y al mundo de su tiempo. El utilitarismo, las jerarquías, el culto, fruto de las ambiciones desconcertantes de algunos pretendidos conversos, injertados en sus dictámenes a lo largo de los tiempos, desvirtuaron el contenido del cristianismo, convirtiéndolo en una doctrina dominadora y competitiva, tan materialista como cualquier otra en sus expresiones exteriores, cuyos representantes pasaron a disfrutar de privilegios y comenzaron a vivir en su propio provecho sin aplicar en la práctica el mensaje del que es portador. El abuso resultante de la infancia espiritual del hombre, así como el despotismo proveniente de la inmadurez moral de quienes se aprovecharon del cristianismo, distorsionaron su imagen grandiosa, reduciéndolo a una organización poderosa en lo exterior en detrimento de su fuerza intrínseca como factor de modificación del individuo. De perseguido
pasó a perseguidor, enredándose en dogmatismo y cultos externos que le restaron la pujanza y la grandeza de la enseñanza pura y vitalizadora. La acomodación de las mentes a las fórmulas y apariencias distanciadas de la acción vital, que es el compromiso de renovar y conducir al hombre, aplicó el golpe de misericordia con que transformó religión de las masas, despojada del espíritu del Cristo y sumamente desgastada en su significación profunda. Como consecuencia inmediata, el hombre acepta la fe, pero no la vive. Se vincula a una denominación religiosa, sin embargo, no se modifica para mejor. Dice creer en el reino de los cielos. No obstante, se resiste al desapego de los fuertes atavismos de las cosas terrenales. Participa del culto, entre tanto, no incorpora sus enseñanzas al propio comportamiento. Conoce el mandamiento del amor, que tiene régimen de urgencia, pero no lo impone en sí mismo, convirtiéndose con frecuencia en el lobo de su hermano. Teme a la muerte y afirma la sobrevivencia. Detesta el dolor y exalta el martirio. Sabe de la excelencia del perdón de las ofensas y persevera en el odio hacia sus ofensores. Proclama la resignación y se revela cuando se ve sorprendido por los necesarios sufrimientos. Incesantemente blasfema por insignificancias, imponiendo a Dios que se someta a sus caprichos, y pierde la fe cuando los acontecimientos no se presentan como los esperaba, obedeciendo a su voluntad. El fervor evangélico ha sido sustituido por la indiferencia colorida y la abnegación en la fe por el estrépito de las ruidosas celebraciones. Salvadas las excepciones, la vivencia del cristianismo en la actualidad está muy distante de la realidad evangélica. Sin ninguna tendencia de orden masoquista en la evocación del concepto, la implantación de la fe cristiana exige la vivencia de la renuncia y de la humildad en el discípulo sincero de la buena nueva. No existiendo una perfecta concientización acerca de los postulados doctrinarios para una posterior vivencia de ellos, muy difícilmente se restablecerá su objetivo entre los hombres. La dificultad, no obstante, es de orden íntimo, personal. A pesar de los problemas externos a enfrentar, los grandes impedimentos están en el propio individuo. Esto sucede porque la lucha contra los demás, dirigida con su fuerza agresiva hacia afuera, es fácil, mientras que trabajar sobre las propias imperfecciones que se obstinan en dominar, enfrentar las tendencias negativas hasta vencerlas, identificar los límites y superarlos, conducir a Jesús en los actos, es el inmenso y legítimo compromiso a asumir y ejecutar, lo que implica sostener una difícil y tenaz lucha interior. Viviendo de acuerdo con el programa inmediatista del sálvese quien pueda, el hombre olvidó que la principal finalidad de la existencia física es el desarrollo de la individualidad mediante el amor y el conocimiento. La experiencia del amor lo hace hermano de su prójimo, y la adquisición del conocimiento lo libera de las limitaciones que lo aprisionan en las franjas primarias de la existencia por la que transitó. En la carrera desenfrenada de las competencias, muchos temen manifestar los sentimientos nobles que están vigentes en ellos, ante la posibilidad de ser tenidos en condición de inferioridad, ya que los valores de dignificación humana, de la belleza, de la elevación moral, reciben burlas por respuesta, pasando a la condición de debilidad mental cuando no a ser considerados como desvío de la personalidad. Se vuelve entonces urgente el necesario coraje para romper con las falsas posturas y sobreponerse a las insinuaciones malévolas, sin dar cabida a la hazaña contundente del pesimismo o de la agresividad para vivir con Jesús. La implantación del cristianismo en los días modernos es un trabajo de la educación de los viejos hábitos, revolucionando el comodismo y sacudiendo el polvo acumulado sobre sus más graves comportamientos a fin de que brille la luz. Es evidente que esto exige numerosos testimonios que puedan demostrar a los demás la excelencia de sus conceptos en el comportamiento feliz de quien se postula a esos menesteres. Sin embargo, no fue otro el tributo exigido a los primitivos seguidores de Jesús. Humillados y subestimados bajo persecuciones insidiosas e inclementes, ellos supieron afrontar las consecuencias de su elección y lograron a través del ejemplo sensibilizar incluso a aquellos que los hostilizaban. La situación en cierto modo es casi la misma. Existe
un debilitamiento de los postulados de la fe y un descrédito en cuanto a la legitimidad de la enseñanza en aquellos mismos que lo profesan. Corresponde restablecer la pujanza de la experiencia cristiana, no debiendo temer los discípulos espíritas del Evangelio a las imposiciones ni a las situaciones humanas dominantes, educándose en las líneas severas de la doctrina espírita en provecho propio y en el de sus semejantes, en una vehemente convocatoria que con Jesús la humanidad y el mundo se transformen para mejor, mediante la real implantación de sus enseñanzas conducentes a patrones superiores de conducta. Esa labor es urgente y todos aquellos que conviven con la inmortalidad, conociendo el alto y noble compromiso de la reencarnación, deben actuar con seguridad para que los tiempos llegados no pasen a su lado dejándolos en la retaguardia del progreso. Que hay que poner bastante atención y tomar bastante en cuenta lo que se está mencionando sobre el cristianismo y el espiritismo. Ajá. Aquí se está mencionando persecución y también se está mencionando desvirtualización. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que en el cristianismo llegó un momento en el que se dio la desvirtualización, ya no se estaba aplicando el Evangelio, no se estaba pensando en haz a tu prójimo lo que quieras que a ti te hagan y no le hagas a tu prójimo lo que tampoco quieres que te hagan a ti. Llegó un momento en el que eso ya no se aplicó. Y entonces ahí se estaba dando, como mencionaba, la desvirtualización. Y también se dio el caso de la persecución, que llegó el cristianismo a volverse, digamos, una religión oficial del lado del poder y también del lado de la política. Entonces se empezó a estar persiguiendo a las diferentes corrientes de pensamiento, diferentes religiones, o quienes tuvieran un pensamiento que fuera diferente o contrario a la religión oficial. Entonces eso se dio después de que empezó el cristianismo. Y como se mencionaba, a la fecha se sigue dando. No todos los que practican el cristianismo están en un error. Eso no es así. No se puede satanizar tampoco. Pero sí nos damos cuenta de que hay quienes están fallando. Y también tenemos que tener cuidado de que esto no esté pasando en el espiritismo. Por ejemplo, digamos, en el espiritismo, hablando de la desvirtualización, digamos, el líder espírita, el médium espírita, el director, o incluso el que no tiene un puesto, sino que es aprendiz espírita, también puede estar buscando elogios, buscando que se esté satisfaciendo su orgullo, satisfaciendo su vanidad, su soberbia. También se puede dar el caso. Cuando también aquí tenemos que tomar en cuenta que, como en el cristianismo, tiene que ser una aplicación del Evangelio, tienen que ser las actitudes, tienen que ser los hechos. Hay, digamos, en el espiritismo también, habemos quienes pensamos que la teoría es muy importante. Sin embargo, se han dado casos de algunos que han sobresalido, y no por vanidad, sino que porque quieren que la
teoría, el conocimiento se vaya compartiendo, se vaya aprendiendo, y a la vez son unos líderes o espíritas destacados que los vemos que hacen obra. A la vez que están queriendo que se desarrolle y se comparta el conocimiento, a la vez están haciendo obra con las acciones, las actitudes. Sin embargo, a algunos de ellos se les ha criticado, se les ha señalado de que ¿por qué tanto la teoría? Entonces ahí estamos en un error, porque no estamos hablando de los que solo se quedan en la teoría, sino que estamos hablando de miembros destacados que tienen la teoría de un lado, y de otro lado, digamos, de la mano, también tienen a la práctica del Evangelio. Entonces ahí es donde vemos la desvirtualización, cuando se empieza a estar señalando y criticando adentro del mismo espiritismo. Incluso también lo podemos ver en que a veces hay ciertas divisiones y ciertas corrientes que se dan en el espiritismo. Por ejemplo, no es que él es trincadista, no es que él no puede estar aquí porque él es kardecista. Es un error, digamos, hacer esa clase de divisiones, como lo que puede suceder en el cristianismo, de que no es que él es de una denominación distinta, entonces no se le debe tomar en cuenta. No, lo que se tienen que tomar en cuenta son los principios y las acciones, porque a pesar de esa desvirtualización y persecución, pues digamos con los señalamientos, a pesar de eso también podemos ver espíritas que están haciendo labor, están haciendo obra, y eso lo podemos ver no solo en kardecistas, sino que también trincadistas, que pueden, digamos, efectivamente hay inconvenientes porque no se está siguiendo la doctrina como es, pero también se está dando la situación de que sí se están dando buenas acciones, buenas actitudes, solo hay que hacer unas correcciones nada más, pero no llegando al punto de la persecución y el señalamiento, solamente. Gracias. Numeral 6. Más allá de la vida. No bastó la abundante documentación histórica apoyando la inmortalidad del alma y su comunicabilidad de esta última natural corolario de aquella. No valió el testimonio de personalidades insospechables a través de los siglos en torno del fenómeno de la sobrevivencia del espíritu a la descomposición cadavérica. No fue suficiente el contenido filosófico que surge de los informes obtenidos de la boca mediúmnica acerca de la vida más allá de la tumba, como de la responsabilidad que cada uno asume antes de la desencarnación. No se dio crédito al testimonio seguro de mártires de la fe y de la acción operante en el bien, que marchaban al holocausto apoyados en la certeza de la continuación de la vida después de la vida. No se consideró el valor de las investigaciones de las modernas ciencias del alma, examinando hasta el cansancio el intercambio entre los muertos y los vivos. No constituyeron hechos robustos los sucesos probatorios de la indestructibilidad del ser espiritual ni de la simple intuición, la latente certeza de que la muerte no aniquila a la vida. Sin embargo, todo esto debería constituir una evidencia responsable y respetable, merecedora de crédito sobre la anterioridad del espíritu al cuerpo y su continuación después de él. Finalmente, la vida real es la que se expresa fuera de la materia, causa legítima de donde proceden las criaturas, siendo consecuencia natural e inevitable de esa realidad al recuerdo, aún en forma inconsciente del hogar, primero que se traduce en la forma segura de conducir el pensamiento a través de las expresiones espiritualistas, o más explícitamente espiritistas. Nada que compruebe la mortalidad del alma, su aniquilamiento posterior al túmulo, la destrucción del pensamiento luego del deceso celular. Ninguna prueba puede ser esgrimida testimoniando
la inequívoca disolución de la inteligencia como consecuencia de la cadaverización de la materia. En realidad, las teorías que se presentan en contra de la comunicabilidad de los espíritus, estereotipadas en una temerosa negación, pretenden afirmar la indestructibilidad de la mente o, más específicamente, del inconsciente en una variada gama de manifestaciones, otorgándole poderes muy superiores a los que se conceden al espíritu en su verdadera formación. Teorías escapistas son forjadas con una serie de complejidades muy técnicas, cuando no apoyadas en abstracciones que no demuestran realmente que la muerte pueda destruir a la vida. Al reunirse los argumentos negativistas, se asegura que la mente dispone de poderes que sobreviven al cerebro generador de la razón, conforme lo expresan sus aficionados, sin explicar, empero, cómo es posible que una mente que perdió el dínamo generador de la idea deja de ser estática, tal como fue concebida, para actuar en forma dinámica. En términos de la actualidad, con una programación de informes que transitan del conocimiento del pasado al del presente, con lucidez, celeridad y precisión, el fenómeno de la inmortalidad es el resultado normal de la vida del que nadie podrá evadirse. El misterio de la muerte pierde su faceta sobrenatural, su fascinante interés de antaño, a fin de desnudarse y ser vencido con equilibrio, comprendiéndose la estructura en la que se sustenta y la vida que se agita una vez traspuestas sus fronteras. Gilgamesh, considerado el primer poeta épico de Babilonia, fascinado por el misterio de la muerte, le dedicó la mayor parte de su poema, que aún sensibiliza al pensamiento literario, demostrando el interés en penetrar su realidad. Safo, habiendo compuesto una de las primeras piezas líricas de la literatura universal, encontró en el tema de la muerte la inspiración necesaria para legar a la posteridad su obra relevante y singular. El libro de los muertos de los egipcios es toda una epopeya al estudio y la comprensión de la vida a través de la muerte. Y los modernos estudiosos, sin necesidad de que repasemos la vasta y valiosa documentación filosófica por un lado e histórica por otro, se encuentran activos por la constatación de que el deceso orgánico no interrumpe la vida en vista de las experiencias en torno de los que padecieron muerte clínica aparente y fueron resucitados, y de las catalogadas experiencias de la parasemática, que no encuentran apoyo esclarecedor a través de las fórmulas vigentes, siendo entonces aceptadas como producto de la sobrevivencia del espíritu. Sin embargo, al lado de todo ese valioso repertorio, resáltese el contenido ético, efecto inevitable de la sobrevivencia, que es la transformación moral del hombre con el fin de mejorarlo emocional y espiritualmente, capacitándolo para la travesía con las armas que representan los valores indestructibles que lo harán sentir dichoso y lo impulsarán al avance por los rumbos infinitos en busca de la perfección. Cuiden de los tesoros morales los hombres prudentes, de las acciones edificantes las criaturas inteligentes, de los títulos ennoblecedores los transeúntes de la vida física que transcurre breve, para que la muerte, que a nadie deja incólume, no produzca al llegar y despojarnos de la utopía una lamentable desfasaje en los panoramas mentales que continuarán manifestándose de acuerdo con las acciones éticas y con las circunstancias que cada cual voluntariamente se involucra. Más allá de la vida, se agita fulgurante y poderosa la vida, sin disfraces ni subterfugios, retratando la grandeza del amor de Dios, interminable, incesante, sin límites. ¿Algún comentario más allá de la vida? Sí, aquí, digamos, nos están mencionando que con la muerte no se aniquila la vida, sino que la vida, digamos, pasa a otra etapa. El cuerpo solo es una herramienta, o como que se estuviera cambiando una ropa, que hay que sustituirla por otra que esté en buenas condiciones. Y también esto me hace recordar lo de que la energía no se destruye, sino que se transforma. Efectivamente lo podemos ver
con lo que se mencionaba de la descomposición. Cuando se da la muerte, el espíritu regresa a su verdadero lugar, a su verdadera patria, que es el mundo espiritual. Y el cuerpo, al estar, digamos, en descomposición, se va transformando y sirve de alimento para que otros seres tengan la vida también. Entonces ahí estamos teniendo también una muestra de que no se destruye la vida, ni la energía, sino que se transforma. Muchas gracias. Dice en el numeral 7, realidad espiritual. El atavismo religioso ortodoxo constituye un gran impedimento para quien toma contacto con las contundentes informaciones que brinda la doctrina espírita. Acostumbrado durante largos años el temor a Dios, la afirmación amorosa sobre la divinidad, encuentra resistencias psicológicas en el individuo si éste no se decide a un cambio radical en el examen y en la aceptación de los resultados de esos estudios. Sometido a un lavado cerebral de importante magnitud y de larga data respecto de la venganza divina, las puniciones arbitrarias y el perdón apasionado, tiene su creencia firmada en la imagen de un Dios antropomorfo, con altos poderes, aunque dotado de una naturaleza igual a la suya, capaz de mostrar rasgos de bondad exagerada, tanto como de violencia inconcebible. En razón de ese comportamiento intelectual en lo concerniente a la fe, que no admite el menor examen por ser dogmático y por lo tanto ciego, adopta supersticiones y fetiches con los que procura, mediante el culto exterior, esquivar, aplacar o modificar las inesperadas reacciones del ser creador. En otros casos, cuando se decide por un análisis de la realidad de la vida, enfrentando la documentación de la experiencia científica que viene a desmentir las creencias afirmadas en el temor y en la herencia psicológica, nací en esto, por lo tanto, aquí continuaré. Como muchos afirman, los valores de sustentación religiosa se desmoronan, caen, y la persona experimentando una reacción muy natural salta hacia el extremo opuesto a aquel en el que se hallaba, el de la negación. Se arma interiormente contra otras situaciones religiosas, negándose a escuchar y a reflexionar dentro de nuevos esquemas filosóficos o frente a la posibilidad de examinar hechos que le darían un apoyo seguro para rehacer el camino espiritual. Sintiéndose liberado de la coyuntura supersticiosa, desea apagar cualquier reminiscencia acerca de la esclavitud, sometiéndose sin embargo a otro tipo de servilismo que es el nihilista, con toda la gama de efectos perniciosos de los que éste se reviste. En el primer caso, el de la fe ciega, cuando es presentada cualquier información diferente de la anteriormente inculcada, el oyente procura asimilarlas dentro del esquema de su propia creencia, adaptando todo a su comprensión y pidiéndose a sí mismo una identificación real con los nuevos conceptos que llegan hasta él. En la otra hipótesis, la de la aceptación nihilista, están cerradas desde un principio las aberturas mentales, lo que hace difícil la participación en el análisis de las situaciones diferentes que a veces son combatidas apenas se las oye nombrar sin dar lugar a que se concluyan los pensamientos para una posterior confrontación con las propias ideas. Asimismo, la noción de lo milagroso, de lo sobrenatural, que aparece al enfrentar los fenómenos parapsicológicos y mediúmnicos, equivale a otro grave impedimento para que la mente los acepte como normales y, aunque inusitados, naturales, obedeciendo, claro está, a leyes que eran, hasta Allan Kardec, ignoradas o deliberadamente confundidas. El hombre es, por encima de todo, el espíritu que en él habita, generador de sus valores psíquicos y morales, responsable por la envoltura material con la que transita, emitiendo y recibiendo ondas, vibraciones, ideas y rayos, construye la felicidad o aplaza su llegada hasta el momento en que el dolor soberano lo impulsa a una mudanza total de su comportamiento. La visión epistemológica del universo abandona en consecuencia ante la doctrina espírita la concepción ortodoxa. Para ofrecer más amplias perspectivas sobre la naturaleza del hombre,
su colocación en la tierra y su función delante mismo de la realidad de la vida. Demostraba su constitución paranormal a través de la cual deja de ser la masa de músculos, nervios, huesos y carnes que marchan hacia la descomposición. La vida se afirma en él, no como una posibilidad remota o una quimera religiosa, sino como un acontecimiento que impone actitud definida y acción bien dirigida, teniendo en cuenta su futuro eterno. Son sustituidos los viejos condicionamientos que funcionaban como válvulas de escape ante la responsabilidad, imponiéndosele una directriz consciente de los compromisos que le corresponde realizar. El autoperfeccionamiento, de acuerdo con el superior programa de la existencia, el servicio edificante en beneficio propio y en el de su prójimo, se torna miembro activo de la comunidad en la que se encuentra y participa positivamente de las construcciones sociales, integrándose en el grupo humano que promueve el progreso y la felicidad general. Como efecto inmediato se libera del sofisma o del fanatismo religioso al que estaba sometido, o bien descubre la naturaleza divina en una dimensión nunca antes percibida, comprendiendo mejor el propio origen, las finalidades de la existencia y el destino que le aguarda, produciéndole desde entonces alegrías que lo sensibilizan. Las concepciones ingenuas sobre la vida ceden lugar a otras que son lógicas, racionales y que esclarecen las muchas incógnitas que antes constituían un impedimento para la total aceptación de la realidad espiritual, que era presentada en un contexto fantasioso y real, entre sueños hermosos y pesadillas desconcertantes. Toda la anterior estructura conceptual del espíritu se desintegra bajo el demoledor martillo de los hechos. La vida espiritual ya no es apenas la continuación de la orgánica, preparada a propósito para recibir a los viajeros de la tierra. Es también el punto de origen para partir en la búsqueda de las experiencias y de la conquista de valores para el desarrollo personal. La existencia física es condensación de la energía, efecto natural de la existencia espiritual, sin la cual aquella no se manifestaría. Así colocada la cuestión, preexistencia del espíritu a la cuna y consecuente sobrevivencia al túmulo, la vida es un todo armónico, constituido por etapas a través de las cuales el ser se lanza a la conquista de las metas que conforman el desafío de su evolución. Ya no se trata de un náufrago librado a su suerte sobre los abismos del océano enfurecido de la experiencia humana, o de un agraciado por valores que no luchó por conseguir. Adquiere su condición de hijo de Dios y la vive, inserto en la familia universal en proceso de crecimiento y de plena integración en la infinita panorámica de la vida. ¿Algún comentario? Ok. Entonces finalizamos acá la lectura de este libro que se titula Enfoques Espíritas. Vamos a finalizar la reunión de esta noche con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios.